Feliz domingo, bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Siguiendo nuestra tradición de traer los temas fundamentales que le interesan a la familia dominicana, en el día de hoy vamos a hablar con el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin García. Vamos a tener una gran intercambio porque es el futuro de sus hijos y sus hijas que está en juego y que viene en camino con el apoyo de este gobierno. Recuérdense, eso sí, que nuestro programa es un programa participativo. Este programa quiere ser la voz de todos aquellos que votaron por un cambio y que esperan ver realizado las cosas que tenemos pendientes. Así que en las redes sociales que pueden ver aquí en pantalla, pueden enviarnos sus comentarios y sus reclamos, porque nosotros somos su voz también. Antes de pasar al otro bloque, quiero mencionarles porque le damos seguimiento a las cosas. Esto no es un programa de un día y de lo inmediato. Queremos destacar que en estos momentos, en el día de hoy, domingo, terminó la competencia de habilidades mundiales. Se llama World Skills en inglés, en mal inglés, que trata sobre las habilidades técnicas de la gente de institutos técnicos alrededor del mundo que participan en competencias internacionales y que van ahora a representar en la competencia mundial a República Dominicana en París. Han estado ahí desde el día 10 y terminan el día de hoy. Como es un tema en el que participaron dominicanos, que participaron en ciberseguridad, en pastelería, en panadería y en otros temas, vamos en el próximo programa a traer todas las experiencias y conocimientos que traen ellos al país. Ahora, Fafa, ¿qué tú crees del tema que vamos a tratar a continuación? Primero, es posible que mucha gente no tenga una noción de la significación y de la trascendencia de un ministerio especial para la tecnología por un hecho. Las universidades eran como los colegios, eventos privados aquí que se hacían. Y yo decía que si uno piensa en el pasado, en la época en que no había vehículos, ni había corriente, era el coche y la carreta lo que servían de base. Desde el punto de vista de la realidad de hoy, llena de innovaciones, donde el problema de la tecnología ha tomado una dimensión sin precedentes, el que no especializa su comunidad para los desafíos que tiene esa indetenible tendencia del desarrollo tecnológico, es como que usted querer llegar hoy a la época de la carreta y de los coches. Y desde ese punto de vista le damos una inmensa aceptación y bienvenida a nuestro invitado, porque va a poner sobre la mesa un tema que ha sido poco tratado, pero que es lo más racional y necesario que podemos pensar para la educación. Y para que ustedes entiendan quién es el invitado del día de hoy, me voy a referir a algunos de sus estudios. Estamos hablando de que nuestro invitado, el ministro Franklin García, es profesor invitado de la Universidad de París, de la Sorbonne. Es profesor del programa doctoral Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco, en España. Ha sido profesor de la Universidad de Michoacán, en Morelia, México, de la OIM. Ha recibido la condecoración Orden Andrés Bello, primera clase del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene un doctorado honoris causa de la Redeemer Christian University de Ohio. Ha dictado conferencias en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de China, Taiwán, en Corea, en Puerto Rico, en Panamá, y ha publicado un sinnúmero de libros. Ese es nuestro invitado. Quédese con nosotros para el próximo bloque. Hoy tenemos un programa especial de una gran trascendencia y es conocer las características, necesidades y funciones del Ministerio de la Educación Superior y de la Tecnología. Estamos viviendo un momento especial en el desarrollo histórico, donde la convergencia de la ciencia y de la tecnología es general, donde ningún sector escapa en alguna medida al impacto
de esa innovación en marcha. Vivimos en el momento del más alto desarrollo de la humanidad. Pero también tenemos una herencia de la táctica, de la práctica del pasado, del experimento rudimentario. Y yo sé que hay gente que cree que el problema es tú ampliar la estructura elemental y no ponerte a tono con las exigencias de la actualidad. Este país, si quiere responder a la competencia que impone el mundo de hoy, tiene que desarrollar e impulsar todo el impacto de un centro especial para actualizar y fiscalizar todo el papel de las universidades. Por eso es como si tuviésemos una discusión de la escuela primaria y la escuela secundaria. A nivel efectivo de la comunicación y de la tecnología, la educación es la escuela primaria del nivel de formación de la actualidad que solo encarna este modelo. Así que con todo el amor del mundo, yo presento aquí a un amigo personal en cuya capacidad yo tengo una gran confianza. Muchas gracias, Fafa. Para mí un alto honor comparecer al programa que ustedes dirigen y conducen. Nosotros, como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el órgano rector del sistema que dirige y regula las instituciones de educación superior de la República Dominicana, y en el momento histórico que vive el mundo de hoy, este ministerio tiene una trascendencia de primer orden. No entender eso es no saber dónde estamos situados. Como tú señalabas en tus palabras introductorias, evidentemente estamos viviendo una época muy distinta a la que probablemente vivimos hace 30 o 40 años atrás. Hoy vivimos la época de la inteligencia artificial. Hoy hablamos de semiconductores. Hoy hablamos del desarrollo de la innovación, de la tecnología, de la ciencia. Hoy el conocimiento se constituye en el principal bien que puede tener una nación, un país, un pueblo. La era de la información, señor. La era de la información. La era de los viajes al espacio. La era de la data, donde, ya en cuestiones de segundos podemos obtener informaciones importantes y de alto nivel a través de la inteligencia artificial. Es decir, hoy vivimos la sociedad del conocimiento, la que alguien avisoró. Peter Drucker, en la década de los años 80, habló de la sociedad del porvenir, que sería la sociedad del conocimiento. Hoy la estamos viviendo. Hoy la riqueza de un país está en el conocimiento. ¿Y cómo el MESID trabaja eso? ¿Cómo el MESID está trabajando para impulsar que ese conocimiento, que la ciencia, la tecnología y la innovación sea parte del ADN de la República Dominicana? Primero, estableciendo normas y supervisiones a las instituciones de educación superior para que cada día las universidades e instituciones académicas del país se eleven, lleguen a tener prestigio y reconocimiento a nivel internacional, a través muchas veces de los rankings que llevan a cabo instituciones que se dedican a ello, a través del desarrollo de la investigación. Por eso tenemos los conocidos fondos CIP, que son fondos que pone a disposición de las instituciones de educación superior y de los institutos de investigación del país para llevar a cabo proyectos de investigación que sean de alto interés para el país. Por ejemplo,
el sargazo, para poner un solo ejemplo, ¿verdad? Ese es un El sargazo es un problema increíble, ¿verdad? grande para el turismo, que es uno de nuestros principales. Yo viví en Punta Cana, señores, y lo que ha pasado en toda la región del Caribe, estamos hablando de México, estamos hablando de muchísimos polos turísticos, en el cual hay que felicitar a nuestra Cancillería, que organizó el primer seminario internacional de la lucha contra el sargazo. Perfecto. Porque es un asunto terrible. Entonces, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT, lleva a cabo varios proyectos de investigación sobre esta situación, el sargazo. Se podría convertir el sargazo en materia prima para producir abono, diría yo, o para producir energía. Entonces, eso hay que investigarlo y para ello invertimos recursos de los fondos SID, que son fondos concursables. Quiere decir que no se asignan de manera alegre Sino que a tiene que ninguna institución, participar. sino que todas presentan proyectos de investigación y un equipo de alto nivel de científicos dominicanos y extranjeros escogen los proyectos de mayor impacto y de mayor importancia para el desarrollo estratégico de la República Dominicana. Entonces, a través de esos medios, el MESIT, como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, promueve el desarrollo de la ciencia. También buscamos que las universidades nacionales, en alianza estratégica con universidades internacionales, desarrollen programas doctorales que, como tú sabes, a través de los programas doctorales creamos una masa crítica de investigadores en el país, porque cada doctor tiene que presentar la defensa de un proyecto de investigación que sea original y que produzca impacto en la sociedad. Nadie ignora hoy el cambio que se ha impuesto en la vida. Desde la costumbre y la tradición como esencia, ahora es la innovación y la actualidad lo que manda. Y en ese orden, pensando en el porvenir, ¿cómo formamos a los dominicanos si no es tomando en cuenta que el desafío no va a ser el recuerdo ni la tradición, sino la actualidad y la innovación? Y ahí está la significación y la trascendencia de haber creado en el país el Ministerio de Educación y de Tecnología, porque es preparándonos para mañana. Yo le decía, mira, hace 50 años el mundo tenía un solo centro de mando, era un mundo unipolar, y la competencia en el mercado estaba controlada por el predominio político. Hoy el mundo es multipolar, ya hay una emergencia de otro polo. ¿Qué impone eso? Que va a ser la competencia de la calidad la que va a regir el espacio en el mercado. Y por eso, más que nunca, hace falta en el país la matriz de la formación de la tecnología para que este país tenga un espacio en un mercado cada vez más marcado precisamente por la ciencia que se aplica en lo que se vende. Por lo que vemos, el MESIT también ha trabajado mucho, porque hemos investigado, en la vinculación de las necesidades productivas de la empresa privada, también para que se vean reflejadas en los estudios técnicos. Así es. Fíjate, esto que ha señalado don Fafa, el cambio que se ha producido en el mundo y que pues, nos impacta a los dominicanos. Hace 60 años, en el país, solo había una institución de educación superior, la Universidad de Santo Domingo, la que se creó en el 1538 mediante una bula papal, que fue la primada de América, la primera institución de educación superior que se formó en el Nuevo Mundo. Fue en la República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana. Y desde ese momento la educación superior ha estado jugando su papel en el desarrollo de este país a través de lo que hoy se conoce la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Pero es en el año 1962 que se forma la segunda universidad del país. Muerto el jefe que tenía el predominio de todo. Correctamente. Entonces se crea la Universidad Católica Madre y Maestra, que tiene su sede en Santiago. Pero resulta que la educación primaria o preuniversitaria, porque está la intermedia, la secundaria, como se le llamaba, se crea con el nacimiento de la República en el año 1844, totalmente independiente de la educación superior que estaba bajo el rectorado de la Universidad de Santo Domingo. Y es en el 62, como he dicho, que nace la Universidad Católica de Madre y Maestra, y posteriormente, cuando se produce el movimiento renovador en la UAS en el 1966, posguerra de abril, se funda la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, lo que se conoce como hoy la UNFU, y a partir de ahí surgen una serie de instituciones de educación superior en la década de los años 70 que obliga en el año 1982 al presidente Salvador Jorge Blanco crear el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, para regular las universidades privadas, no la Universidad de Santo Domingo, hoy Autónoma de Santo Domingo, porque era y sigue siendo la Universidad del Estado. Y es en el año 2001 cuando se crea lo que hoy se llama Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 2 ministerios en uno. Oigan bien, porque en la mayoría de los países del mundo existe el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ciencia, Tecnología e Innovación. En la mayoría de los países del mundo. Porque la ciencia, la tecnología y la innovación tienen hoy una importancia capital en el desarrollo de los pueblos. Y por eso ha sido necesario crear ese ministerio. Pero como es la educación superior la que produce el conocimiento, produce nuevas tecnologías, produce e incentiva la innovación, República Dominicana fue visionaria y por eso hoy es reconocida en muchas partes del mundo por tener la educación superior junto a la ciencia, la tecnología y la innovación, porque son dos cosas que van de la mano. Y que conste, separada del ministerio tradicional de la educación. De la educación, que se encarga de la formación inicial de los niños y adolescentes, que es un papel totalmente distinto, aunque forman o son parte, son dos sistemas, el sistema de educación preuniversitaria y el sistema de educación universitaria o educación superior. Son dos sistemas que se complementan, pero no están juntos, ni están reburujados, como diría el pueblo dominicano. No, y hay algo muy importante. En toda esta lucha, ustedes se apoyan en las alianzas que han hecho con múltiples universidades alrededor del mundo. Pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. Durante gobiernos anteriores, varios gobiernos anteriores, se ve como que el otorgamiento, el conseguir una beca internacional, va a depender de tu vinculación al partido de turno o a tus asociados, amigos, allegados. ¿Cómo ha enfrentado esa imagen que por décadas se le ha impuesto a los jóvenes tan injusta? Porque han sido muchas veces los que tienen más beneficios, los que han aprovechado esas oportunidades que gente con menor recursos hubiera podido usar. Inmediatamente se produce la llegada del presidente Luis Abinader al Palacio Nacional, toma la decisión de que el ministerio, con la asesoría de otros ministerios, como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, preparáramos un
reglamento para el otorgamiento de las becas. Y así se creó ese reglamento mediante el decreto presidencial 549-21, en el que se establecen las normas que regulan el otorgamiento de la beca para darle a este proceso transparencia. Que hasta ese momento era hijo de la relación y la influencia con lo que concedían las becas, no a reglas ni a normas. Correctamente. Hoy, para otorgarse una beca, hay una serie de requisitos que hay que cumplir estrictamente y que está bajo el control también de la Contraloría General de la República, cuestión de que no viole o el ministro o cualquier funcionario del MESID viole las normas que están establecidas en el decreto 549. Y hoy las becas se otorgan bajo un régimen que reconoce en primer lugar, primero, los méritos. Segundo lugar, también que esas becas lleguen a los sectores más vulnerables del país, pero también que lleguen a todo el territorio nacional, porque la mayoría de las becas se quedaban en lo que se conoce hoy el Gran Santo Domingo, la capital, Santo Domingo Oeste, Norte, Santiago y algunas provincias más. ¿Cómo lograron ustedes que más gente del país, de otras regiones, pudieran participar y conseguir becas? ¿Cómo lograron eso? Muy importante tu pregunta. Lo hicimos yendo a los lugares, yendo a Bauruco, yendo a Pedernales, yendo a la Independencia, yendo a Dajabón, yendo a Montecristi, yendo a Santiago Rodríguez, yendo a San Juan y todas las provincias del país, y dándole inducción a los jóvenes de cómo participar en la convocatoria, de también explicarle que no deben tener temor en participar y diciéndole también que es un proceso transparente, que se tome en cuenta la capacidad, pero también conjugándolo con las necesidades que tenga ese joven, porque si tenemos un joven de Montecristi o un joven de Bauruco frente a un joven de Santo Domingo, si los dos tienen competencia, tratamos de darle prioridad al del interior, ¿verdad? Porque y más de una zona tan despoblada económicamente y tan afectada. Y hoy las becas, tenemos becarios, tanto nacionales como internacionales, de todos los pueblos del país. Es muy común que tú te encuentres hoy en España o en cualquier otro lugar del mundo a un joven que proviene de San Juan de la Maguana, ¿verdad? Que se está preparando. Y que no hay ninguna valoración de privilegio ni de ventaja por vínculo, sino por respuesta y correspondencia con lo que ustedes reclaman para poder reconocerla. Yo tengo un par de preguntas sobre las becas. ¿Hay alguna, primero más o menos, son dos preguntas juntas. Una, como cuántas becas se han otorgado, y la otra es, ¿hay algún mecanismo para que la persona que fue a hacer una maestría, está haciendo un doctorado, aporte algo de eso al país? ¿Hay alguna forma de lograr eso? La cantidad de becas, nosotros, desde la llegada del presidente Luis Abinader, con los mismos recursos, todo esto con el mismo presupuesto, aumentamos considerablemente las becas. Renegociamos los contratos con las universidades internacionales y por esa vía nos ahorramos más de 400 millones de pesos dominicanos. Hemos otorgado en estos 4 años de gobierno de Luis Abinader 8.000 becas internacionales. 8.000 becas en estos 3 años. Internacionales. En estos 4 años. Y 32.000 becas nacionales. No había antecedentes de ese proceso. ¿A cuánto? Y hemos otorgado más de 120.000 becas para inglés de inmersión. Estamos hablando de casi 160.000 becas en estos 4 años para formar a la juventud dominicana. Estamos hablando de un proyecto aproximado de 40.000 becas por año, lo que quiere decir
que hemos tenido, oye, una cantidad como 3.000 por mes. Sí, así es. Y eso no tiene madre. No tiene precedente en el país. 8,000 personas que se van a graduar en el año que terminen y el año próximo, o sea, está fuerte. Mira, la matriz. Para completar tu pregunta, yo estuve visitando una zona franca en el sur, creo que San Cristóbal, Baní, que está Itabo, algo así que se llama la zona franca. Y allí hay empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver con tecnología de aparatos médicos. Tecnología para aparatos médicos, cateterismo y todas esas cosas que son de alto consumo en el mundo de hoy. Y mi gran satisfacción fue, según las explicaciones que nos dieron los directivos de esa zona franca, que la inmensa mayoría del staff ejecutivo son dominicanos, cosa que en el pasado solo eran los obreros, los que estaban en la planta, pero hoy, dado y en gran medida la contribución que hace el país y el gobierno a través de las becas, allí me encontré, bueno, solamente encontré 2 extranjeros, una joven costarricense y el otro joven que no recuerdo de qué país. Eran los únicos extranjeros en la dirección de todas las empresas que están ahí. Después todos los demás eran, o son dominicanos. Señor. Y eso me llenó de satisfacción porque muchos de ellos fueron becarios del MESID que regresaron al país y hoy son ejecutivos, directores de departamentos y de zonas, que eso pone en alto pues también la capacidad del dominicano. De eso se trata, señores, de un cambio en la vida de todos, de ir acercándonos poco a poco a través de la educación a conseguir un estado del bienestar. Quédense con nosotros para el próximo bloque, que tenemos muchos temas importantes que tratar. Gracias por acompañarnos otra vez en este bloque, hablar con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el que hemos estado tratando temas sobre su ministerio. Y ese es un ministerio que además ha logrado premios y logros. ¿Qué cosas te han hecho sentir orgullosa de esos reconocimientos que han recibido el MESID? Mira, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es valorado nacional e internacionalmente de manera positiva, porque me siento satisfecho cuando instituciones homólogas al ministerio, tanto de países hermanos, Colombia, que participé recientemente en una cumbre, Cuba, recientemente, hace un par de meses, recibimos aquí la visita oficial del ministro de Educación Superior de Cuba. Hay una gran relación entre las universidades cubanas y las universidades dominicanas. Hago un paréntesis. Pero oye, él es un ejemplo de la solidaridad cubana. Se graduado en Cuba. Hago un paréntesis para decir que yo soy graduado de la Universidad de La Habana en la carrera de licenciatura en Historia, especialidad de Historia de América. La rectora de la Universidad de La Habana acompañó al ministro de Educación Superior de Cuba y otros rectores. Estas universidades no solo tienen relaciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como era en el pasado, sino que hoy tienen relaciones y vínculos muy estrechos con universidades privadas del país. Para que ustedes vean cómo el mundo va cambiando, ¿verdad? Cómo la dialéctica se expresa, ¿verdad? En la vida de los seres humanos. Entonces, cuando tengo esa oportunidad de recibir el reconocimiento y el elogio, ¿verdad?, del papel que desempeña el Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana y del desarrollo que llevamos a cabo de la ciencia, la tecnología,
a través de proyectos, a través de programas. Son muchos los programas que estamos desarrollando en alianza con otros países, es decir, con otras universidades o instituciones de educación superior del exterior. Tener acuerdo, por ejemplo, con la Universidad de Oxford, que es el primer acuerdo que una universidad de ese nivel, específicamente la Universidad de Oxford, que ustedes saben, que tiene su sede en Reino Unido y que está considerada en los rankings como la número 1 en muchos casos, muchos de esos rankings. Y esta universidad estableció un precedente al firmar un acuerdo con el gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Inclusive estaba previsto en una visita que iba a hacer el presidente Luis Abinader a Londres, estaba previsto que las autoridades de esta universidad famosa a nivel mundial recibiría al presidente de la República, Luis Abinader, pero desgraciadamente ese viaje que estaba programado hace 2 años, no recuerdo las razones, se suspendió y esa visita está prevista porque es la primera vez que la Universidad de Oxford firma un acuerdo con un gobierno de otro país del mundo. La primera vez. Sí, y esto nos está permitiendo enviar jóvenes a formarse a nivel de doctorado. Entonces eso me satisface enormemente que una universidad de ese prestigio a nivel mundial nos tome en cuenta y nos reconozca. Igualmente, las becas que estamos desarrollando con los Estados Unidos a través de la embajada de los Estados Unidos aquí en el país, que son las becas Chevening. No, perdón, la beca Fulbright, sí, que se llama, le hemos puesto el nombre de Fulbright MESIT, porque el gobierno de los Estados Unidos aporta el 50% y el gobierno dominicano a través del MESIT aporta el otro 50%. Y ustedes saben el prestigio de estas becas de Fulbright. Y también tenemos un acuerdo con el gobierno de Reino Unido en el que estamos también otorgando las becas Chevening, que son una también de las que compiten con Fulbright, porque son muy buenas. Muy buenas. Y estamos enviando jóvenes a formarse al más alto nivel a universidades de Estados Unidos a través de la Fulbright y a universidades de Reino Unido a través de la Chevening. Pero también, permítame destacar, con la Embajada de Francia tenemos un acuerdo en el que estamos enviando jóvenes egresados de las escuelas de ingenierías de la Universidad Autónoma, principalmente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a realizar doctorado en Francia. 2 años aquí, estudiando matemática, fuertemente matemática y aprendiendo el idioma francés. Y después se trasladan 3 años a Francia y allí terminan el doctorado. Esos jóvenes vienen con una alta capacidad, que son investigadores en las áreas de las ingenierías, y eso pues va a tener un impacto y está teniendo un impacto de primer orden en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, la innovación en la República Dominicana. Y por eso hace unos días nos reunimos con la Embajada de Francia, que ya tiene aquí a su nueva embajadora, es una mujer, prontamente va a presentar las cartas credenciales ante el presidente de la República, y ya estamos hablando de que muchos de esos jóvenes que van a estudiar allá a las ingenierías, lo vamos a formar a un grupo en semiconductores. ¡Wow! Es decir, que todas esas cosas me hacen sentir feliz. Discúlpeme, ministro, pero discúlpeme. Usted me está hablando de todos estos proyectos geniales, científicos, técnicos, de innovación. Pero entonces, la semana pasada tuvimos aquí de entrevistado al señor Juan Valdés, que es el director del Observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores. Y él planteó una situación. Yo quisiera ver su respuesta frente a estos comentarios que Juan Valdés de la ADP hizo la semana pasada. En un segundo van a subir ahora ese pequeño corte del programa anterior. Quieren fusionar el MINERT y el MESIT.
educación superior con la educación preuniversitaria, entiendo que es un gran desacierto, porque son dos mundos distintos. El Ministerio de Educación es 18 regionales educativas, 122 distritos, 130,000 docentes, más de 100,000 empleados administrativos y 2.2 millones de niños y niñas que van a la escuela pública. O sea, aquí nunca ha tenido éxito la educación preuniversitaria. Mezclarla ahora o intentar mezclarla con la educación superior sería el mayor desacierto que puede cometer algún gobierno. ¿Qué le parece? Respondió por ti él. Me parece que él ha dicho, o yo he dicho, lo que él dijo en ese programa. No hay concordancia, no hay lógica de fusionar dos ministerios que han venido marchando, caminando, ¿verdad?, por senderos distintos, ¿verdad? Uno que ha sido distintos retos. Exitoso, aunque se complementen, claro está, van complementados, no son dos mundos distintos, pero tienen funciones muy diferentes. Una forma a los jóvenes, a los niños, lo va formando, dándole la base para que puedan llegar a las instituciones de educación superior a formarse como profesionales, como investigadores, como creadores de ciencia, como creadores de conocimiento. Pero son dos mundos que fusionarlo es un error. No, además, yo entiendo que el 4% ha significado ventajas y retos también para la educación dominicana. Tenemos más dinero, pero todavía no hemos podido reflejar esa inversión cuantiosa de un 4% en aumentar nuestros resultados PISA todavía. O todavía, como se ha pasado, no hemos podido terminar porque es un proceso, señores. Pasamos de tanda única a tanda extendida y ahora hay que crear más aulas. Y no hemos podido todavía llenar esa capacidad. O sea, hay muchas cosas que el ministerio tiene que seguir enfocándose para avanzar. Entonces, y manejar sus asuntos educacionales dentro de ese marco. Porque es de verdad una situación, bueno, haciendo un paréntesis, quiero aprovechar para felicitar, porque lo cortés no quita lo valiente, al ministro de Educación, porque él tomó una posición, primero, humana y que nos enaltece como dominicanos. Cuando dijo que ningún niño va a faltar a la escuela. Eso es muy importante, porque una cosa es tener niños en la calle aprendiendo delincuencia, aprendiendo a delinquir, que teniéndolo en el colegio. Eso fue un punto, creo que valiosísimo, que va a ayudar a la educación nacional. Pero la educación nacional necesita un enfoque en sus temas, en sus carencias ahora mismo. Y para ahí debemos todos apoyar que eso cambie. Nosotros nos parece lógico que se mantenga ese desarrollo separado y que cada cual enfoque su dinámica pedagógica a su área. Correctamente, ¿no? Y sería, como tú bien señalas, sumarle mayores preocupaciones, mayores cuestiones que tendría que dedicar tiempo, que tendría que dedicar conocimientos, pero que que son tendría que diferentes. dedicar trabajo, correcto. Dar clases en la sería universidad sería distraernos del enfoque de lo que hoy requiere la educación superior, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación en la República Dominicana. Tú me hablaste un poco, ya volviendo otra vez a la política del MESID. Ustedes también se ocupan de las acreditaciones. ¿En qué consiste este asunto de las acreditaciones? ¿Eso no era el Ministerio de Relaciones Exteriores que acreditaba cuando uno venía de fuera? No, porque lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores es validar las firmas de los documentos, diplomas, estudios, ¿verdad?, que tienen que estar legalizados por el cónsul
dominicano en el lugar o el lugar más cercano, que le establezca que esas firmas que están ahí son reales y que corresponden a la persona y a la autoridad que la firmó. El Ministerio de Educación Superior certifica acá los títulos que lleguen del exterior, pero nosotros también certificamos a las universidades del mundo. En el sentido, nuestro papel corresponde a las universidades o instituciones de educación superior de la República Dominicana. Pero si una institución no es reconocida o no tiene el aval en su país y quiere venir aquí, nosotros somos los que controlamos esas situaciones. ¿Cómo nosotros certificamos las instituciones? Bueno, dándole seguimiento a su accionar todos los días, pero también tenemos lo que se conoce como la evaluación quinquenal, que es un proceso que garantiza que las universidades del país, las instituciones de educación superior del país, crezcan y se eleven cada día. Ese proceso de evaluación quinquenal, como su nombre lo dice, cada 5 años el ministerio evalúa y acredita a esas instituciones de educación superior. ¿En qué consiste? Un proceso en el que la institución educativa, universitaria o de educación superior hace una autoevaluación. Por eso ese proceso puede tomarse hasta más de 2 años. Después de hecha la autoevaluación, esa universidad o esa institución de educación superior entra a un proceso de evaluación con expertos nacionales e internacionales. Y una vez ya hecha la evaluación, que es el segundo paso, pasamos a un tercer paso. En ese paso estamos ahora, en este momento, que es que las universidades o instituciones de educación superior presentan lo que le llaman un plan de mejora, porque esa evaluación va a determinar las debilidades y la fortaleza de esa institución de educación superior. Entonces, esas debilidades tienen que convertirse en fortalezas. Y por eso, cada institución de educación superior tiene que presentar un plan de mejora y el tiempo que lo va a ejecutar. Pero y con el acompañamiento del MESID, entonces ese plan de mejora, terminado el plazo, debe dar resultados positivos. Pero déjeme, yo quiero ir más para allá porque ustedes, eso es lo que hacen regularmente, pero yo sé de un nuevo proyecto que está sonando desde este año, que es hacer que la carrera de ingeniería y de medicina cumplan con estándares internacionales. Usted me está diciendo a mí que queremos lograr que un ingeniero dominicano de una universidad dominicana puede ejercer en otro país. Sí, siempre sometiéndose a las reglas de ese país. Mira, pero vamos a empezar con la medicina. Con la medicina. Que nosotros logramos, el MESID logró lo que se llama la comparabilidad de la enseñanza de las escuelas de medicina de la República Dominicana con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Bueno, precisamente eso lo ha señalado, de que un egresado de una universidad del país como médico puede ir a Estados Unidos y tiene el mismo derecho que un nacional de los Estados Unidos para ejercer la carrera de medicina. Claro, se hace médico en Estados Unidos, tiene que cumplir, después de que se gradúa de la universidad, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Correcto, y eso tiene también que cumplirlo el dominicano. Pero ya ese título tiene reconocimiento por las autoridades médicas de enseñanza de la medicina de los Estados Unidos. Y también eso quiere decir que muchos jóvenes de los Estados Unidos o del mundo podrán venir o pueden venir, y ya lo están haciendo, a República Dominicana a estudiar medicina. En una época eso lo fue así. Y no sé si Fafa
lo recuerda, pues yo recuerdo muy bien que siendo estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, habían cientos de jóvenes puertorriqueños estudiando medicina en la UAS, pero que tenían allá, lo recuerdo muy bien, un mural, tenían un grupo estudiantil independentista de Puerto Rico, que eran jóvenes, con las inquietudes políticas, porque estoy hablando de los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, y también universidades como la UCE en San Pedro de Macorís, la Universidad UNIBE, aquí la Iberoamericana y otras, la UNFU, siempre han tenido, pero en el pasado tuvieron cientos de jóvenes de distintas nacionalidades estudiando. Por eso se perdió. Y nosotros en el año 2023 lo recuperamos. Y tenemos que ir de nuevo ahora, en el 2025, a mediados del año próximo, a presentarnos de nuevo ante las autoridades médicas, de enseñanza médica de los Estados Unidos, a lograr de nuevo esa comparabilidad, lo cual indica que nosotros estamos en un alto nivel en la enseñanza de la medicina. Pero en la ingeniería hay una acreditadora que se llama GCREA, que también va a entrar en un proceso de acreditación de alrededor de 10 facultades de universidades, ¿verdad? De ingeniería, la UA, la UCE, la UNFU, UNIBE, la Pucamaima, INTEC, que tienen facultades de ingeniería que van a entrar al proceso de acreditación a través de esta acreditadora que se llama GCREAS. Señores, Fafa, te lo dejo a ti porque me ha dejado sin palabras. Realmente, esta es una presentación que yo espero circule en el país, porque la información de todo lo que tú has ofrecido aquí es buena. Mucha gente no tiene en su angustia y en su soledad y en su pobreza expectativa de desarrollarse, y aquí hay una muestra de esperanza que sustenta este cambio. Te felicito y espero que echemos hacia adelante con todo el sentido de tu espacio. Así sea. Gracias por acompañarnos, señores. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.